¿Qué tal, collacios, collacies? Bueno, ¿sabéis dónde estamos? De alguien del suroccidente ya lo adivinó, Pues estamos en Tineu, en el pueblo de la Zorera, el pueblo de Xinestasa, ahí donde está enfocando David ahora mismo, y la Fana Xinestasa, la Fana que ye como llaman en esta parte de Asturias a los argallos. Entonces esto ye un desprendimiento de tierra escomanado, de cuarcita, que en el siglo XVIII cuenten más o menos que entamó a escachar la montaña con ese tallo que tiene impresionante y que ye un fenómeno de la geología, no ye ninguna acción humana ni ninguna extracción de mineral ni nada, ye solo natural. Cuenten que fue en el siglo XIX más o menos cuando dieron cuenta a los científicos que esto correspondía pues eso, a un fenómeno natural. Mientras que en la mitología, en la tradición oral, dicen que ye la acción de una encantada que vaciaba montando en una cabra, y por eso a esta sierra toda que estáis viendo aquí conoce como la Sierra la Cabra, por cuenta de, bueno, pues ese rellato mitológico que obedecía a la acción de una criatura femenina que muchas veces eran les encargadas de crear pues, los fenómenos naturales en la mitología asturiana y en parte de la europea. Y entonces quedó fosilizado esto de la Sierra la Cabra por cuenta de la encantada que vaciaba montando una cabra y haciendo ese tallo de la montaña, que es acción de la geología y de una manera natural.